a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Estamos en la cuarta parte de la serie El Nuevo Pacto. Hace aproximadamente 5 años que comencé a entender el Nuevo Pacto y tengo que reconocer que mi vida cambió de una forma radical. El conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la obra de Cristo, de lo que Él hizo, de lo que Él enseñó, cambia radicalmente nuestra vida. Mi vida cambió y espero que a través de esta serie el Señor pueda hablarnos y pueda seguir cambiándonos y transformándonos. Hemos estado hablando del nuevo pacto, de la importancia del nuevo pacto, de la nueva ley que tenemos, la ley del Mesías, del nuevo corazón que tenemos, el nuevo corazón que Dios nos da, el nuevo Espíritu, el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Hemos estado diciendo que en el nuevo pacto Dios ha derramado su Espíritu sobre nosotros, por tanto tenemos la unción de Dios. Hemos estado viendo que todos podemos conocer a Dios cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Jesús. Somos hechos hijos de Dios y podemos conocer a Dios, podemos tener una relación con Él de una forma íntima y personal. Hoy voy a estar hablando de algo súper importante y de algo que no se predica mucho. Por tanto, a lo mejor es la primera vez que oyes lo que vas a oír y posiblemente no estés de acuerdo conmigo. Pero es lo que nos enseña la Escritura y creo que es algo súper importante para que nosotros podamos entender la grandeza y la superioridad del nuevo pacto. Voy a leer una vez más Jeremías 31-34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos. Y esto en el antiguo pacto no pasaba, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La promesa de Dios es: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En Cristo, por lo que Jesús hizo en la cruz, fuimos perdonados. Y estoy hablando de un tiempo pasado. Fuimos perdonados de nuestros pecados y ya Dios no recuerda más nuestro pecado. Dios no recuerda más nuestra maldad. Solamente con esto tenemos razón suficiente para saltar de alegría, para cantar con gozo, para bailar, para regocijarnos en el Señor. Hemos sido perdonados. Y cuando yo hablo del nuevo pacto, yo siempre digo lo siguiente: tú puedes vivir una vida basada en la obediencia y en el arrepentimiento. La obediencia es que tú intentas obedecer las leyes, los mandamientos, las prohibiciones, y como no vas a poder, vas a caer, vas a pecar y tienes que arrepentirte. Una vez que te arrepientes, entonces intentas obedecer otra vez todos los mandamientos, todas las prohibiciones, pero a la larga pecas y otra vez te arrepientes y otra vez te levantas y otra vez te comprometes a obedecer y otra vez caes y otra vez te arrepientes. Esta es una vida basada en la obediencia y en el arrepentimiento. Nuestra vida no es así. Nuestra vida está basada en el perdón de Dios. Nuestra vida está basada en el perdón que tenemos en Cristo. Dios nos ha perdonado. Dios quitó
los pecados del mundo por medio de Jesús. Si hay algún pecado que Jesucristo no quitó, entonces todos tenemos un serio problema, porque ya no hay más sacrificios por los pecados del hombre. Jesús no va a derramar más sangre, ni va a morir por nuestros pecados otra vez. Vamos a leer. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9, 25 y 26. Para quitar de en medio el pecado. Y en Juan 1, 29 podemos leer: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nuevo pacto, nuestro Señor Jesús fue el sacrificio perfecto, realizado una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo quitó todos los pecados del mundo, no como la sangre de los animales bajo el antiguo pacto, porque la sangre de los animales solamente podía cubrir. ¿Sabes lo que pasa cuando tú cubres algo? Si tú cubres, por ejemplo, un libro con pintura, y tú vuelves a cubrir ese libro con pintura, que ese libro crece. Ese libro, al poner diferentes capas de pintura, al cubrirlo, ese libro va creciendo. Y eso es lo que pasaba en el antiguo pacto. La sangre de los animales, lo único que hacían era cubrir el pecado, cubrir el pecado, cubrir el pecado, y cada vez el pecado era más grande. Ahora, cuando Jesús muere por nosotros, Jesús quita todos nuestros pecados una vez y para siempre. No cubre los pecados, no. Nuestros pecados no han sido cubiertos. Nuestros pecados han sido quitados una vez y para siempre. En el nuevo pacto el sacrificio de Jesús fue hecho una sola vez y para siempre. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice que al derramar sangre de animales, cuando el pueblo de Israel derramaba sangre de animales, era un recordatorio de los pecados que habían cometido. Hebreos 10, 3, 4, 11 y 12. Vamos a leer. En estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. La sangre de los animales no puede quitar los pecados, porque estamos comparándola con la preciosa sangre del Cordero de Dios, que sí pudo quitar, no cubrir, quitar nuestros pecados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando. Y está hablando en presente el autor de la carta a los Hebreos, porque el templo estaba todavía en pie. Y dice: ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Ya no se puede decir más claro. No se puede decir más claro. ¿Podemos ver la diferencia entre el antiguo y el nuevo? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús quitó el pecado del mundo. Jesucristo ya nos perdonó. Por eso, Pablo nos dice que tenemos el perdón. Tiempo presente. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Nuestro pecado ha sido quitado. Hemos sido santificados y perfeccionados en Jesucristo. Efesios 4:32. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó tiempo pasado. Esta es la promesa del nuevo pacto. Yo perdonaré vuestra maldad,
yo perdonaré vuestro pecado y no me acordaré más de él. Y dice Pablo, Dios también os perdonó. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. Efesios 1:7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. En Cristo, en él, por medio de él, por lo que él hizo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos, no tendré. Yo tengo el perdón. Yo no vivo en obediencia y en arrepentimiento. Yo no vivo intentando guardar una ley que nadie pudo guardar y que nadie puede guardar. Eso es una locura. Vivir intentando hacer algo que nadie ha podido hacer es una locura. Es una vida triste, es una vida que nos lleva a la desesperación y a la depresión. Yo vivo una vida basada en el perdón. Yo he sido perdonado. Yo vivo una vida basada en el perdón. Primera de Juan 1:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido pasado, os han sido perdonados. Vuestros pecados, tu pecado, tú que estás aquí conmigo ahora mismo, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Tú has sido perdonado, tu pecado ha sido quitado. Tu pecado ha sido quitado, mi pecado ha sido quitado. ¿Y cómo tenemos el perdón de todos nuestros pecados? Ya no hay más sacrificios, ya no hay más sangre de animales, ya no hay más ofrendas, ya no hay más derramamiento de sangre. Hebreos 10, 17 y 18, el autor de la carta a los hebreos nos recuerda el nuevo pacto y la promesa que Dios nos dejó en Jeremías. Y nunca me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Jesús ya no tiene que morir más, porque Jesús derramó su sangre, quitó nuestro pecado y nos perdonó una sola vez y para siempre. Una vez y para siempre. Donde hay perdón de estas cosas, de los pecados y de las iniquidades, donde hay perdón, ya no hay ofrenda, porque vivimos en perdón continuo. Este es el nuevo pacto. No una vida basada en tu obediencia y en tu arrepentimiento. ¡Ay, Señor, he pecado! ¡Ay, Señor, lo he hecho otra vez! ¡Dios mío! Perdóname, Padre, pero a partir de mañana lo voy a hacer bien, Señor! Y llega mañana y tú estás, ¡oh, qué bien! Ya estoy bien. Ayer pedí perdón y ahora a obedecer. Y de repente pasa un día y vuelves a caer en pecado, y vuelves a caer, vuelves a pecar, y otra vez, ¡oh, Señor, he caído otra vez! Padre, por favor, te pido que tú me perdones, Señor, mira mis lágrimas, mira, perdóname. Y al día siguiente, otra vez intentas obedecer, arrepentimiento, obediencia, caes y te arrepientes. 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 Pasa así. ¡Qué vida más triste! Esa es la vida que yo vivía. Durante muchos años estuve viviendo esa vida. Ese era yo. Hace 7 años, hace 8 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, hace 25 años, hace 30 años. Esa era mi vida. Dios mismo lo dijo. Él no se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Por eso Él no puede echarme nada en cara, porque lo que Jesús hizo fue llevar mis pecados e iniquidades en la cruz, haciéndose maldición
por nosotros. Jesucristo, el Cordero de Dios, llevó también nuestro castigo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz fue sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. El castigo para que nosotros tuviésemos paz cayó sobre Jesús. Por tanto, ahora tenemos paz para con Dios, porque Jesús cargó nuestro pecado y llevó nuestro castigo para que pudiésemos tener una relación con Dios y pudiéramos disfrutar de su presencia, de su amor, de su gracia, de su vida y de su perdón permanente en nuestras vidas. Romanos 5, 1 y 2. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia del antiguo pacto y del nuevo pacto es inmensa. Es la noche y el día. El nuevo pacto es un antes y un después en la humanidad. El nuevo pacto no es una renovación, como vimos en la tercera parte de esta serie. No es un pacto renovado. No se trata de una renovación ni de una continuación. Es algo completamente nuevo. Brit Hadashah. Un pacto nuevo. Brit Hadashah. Jesús dijo que no es un remiendo, que la obra que él estaba haciendo no era un remiendo. El nuevo pacto no es un remiendo. El nuevo pacto es mejor, es distinto, es nuevo. El nuevo pacto es superior, con mejores promesas. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, de un mejor pacto. No podría ser mejor si no fuese diferente. Hebreos 8:6. Ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Segunda de Pedro 1:3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Sus preciosas y maravillosas promesas. Todos me conocerán cuando yo haga el nuevo pacto. Todos me conocerán porque yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y yo perdonaré, yo perdonaré su pecado, yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus iniquidades, no me acordaré más de sus pecados. Qué grande es el nuevo pacto. Qué grande es nuestro Dios. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. Mejores promesas en un mejor pacto. La iglesia, el pueblo de Dios, no tiene mancha ni arruga. Porque nuestras ropas han sido limpiadas y han sido emblanquecidas en la sangre del Cordero. Esto se lo debemos 100% a lo que Dios hizo por nosotros, haciéndose hombre y muriendo en una cruz. Gracias a Él hemos sido perdonados, lavados, redimidos, justificados, santificados y perfeccionados. Estamos hablando de un nuevo pacto. Estamos hablando de mejores promesas, preciosas y maravillosas promesas. Hebreos 10:4. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nosotros somos llamados santos.
nosotros hemos sido santificados. Y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, si yo peco, ¿ya no hay necesidad de pedir perdón? Porque ya hemos sido perdonados. ¿Me debo olvidar de mi pecado, así como Dios se olvida de mi pecado? Esto es una buena pregunta que puede surgir. Como ya hemos sido perdonados, voy a decirte lo que yo hago. Como yo ya he sido perdonado de todos mis pecados, Cristo quitó mis pecados, una sola vez y para siempre, yo doy gracias a Dios. No doy gracias a Dios porque peco, ¿vale? Yo doy gracias a Dios porque Él me ha perdonado. Esto es lo que yo hago cuando peco. Yo doy gracias a Dios porque ese pecado ha sido perdonado y ha sido quitado. Doy gracias a Dios porque tengo el perdón, porque tengo su perdón. Yo no me alegro cuando peco, porque el pecado no produce nada bueno. El pecado no produce nada bueno en nuestra vida. Puede que haya creyentes que necesiten pedir perdón, porque así les han enseñado durante toda su vida. Y a lo mejor tienen que pedir perdón para que puedan tener paz. Repito, porque a lo mejor han enseñado en sus iglesias que hay que pedir perdón para obtener perdón, cuando no es necesario pedir perdón para obtener perdón, porque Cristo nos perdonó tiempo pasado. Por eso yo estaba poniendo énfasis en el tiempo pasado. Cristo nos perdonó. Dios nos perdonó. Pablo dice, tengo el perdón. Yo no tengo el perdón porque me arrepiento. Yo no tengo el perdón porque me arrepiento. Yo tengo el perdón por Cristo, por lo que Cristo hizo por mí. Yo no tengo el perdón por lo que yo hago. Yo tengo el perdón por lo que Cristo hizo por nosotros. Por tanto, cuando yo peco, doy gracias a Dios por ese perdón. Y digo, Señor, sé que lo he hecho mal, sé que he pecado, he hecho algo que no debía, pero te doy gracias, que tú me has perdonado, Señor. Y te doy gracias que tú estás conmigo y estás obrando en mí. Y cuando pecamos, no debemos recordar nuestro pecado porque Dios no lo recuerda. Y si Dios no recuerda tu pecado, ¿por qué debería recordarlo yo? ¿Por qué debería recordártelo yo a ti? No debemos recordar nuestro pecado porque Dios no lo recuerda. Es una promesa del nuevo pacto, ¿no? Que no, yo no me estoy inventando nada, ¿vale? Y después vas a poder ver los versículos. Por favor, medita en los versículos que he estado leyendo. No es algo que el hermano Juan se está sacando de la manga algo. Esto es lo que la Escritura nos enseña del nuevo pacto, de la grandeza y de la superioridad de la nueva vida en Cristo. Porque esto sí es una nueva vida. Esto sí es una nueva vida, tener el perdón continuo de Dios. Esto sí es una pasada. Como decimos en España, esto es una pasada, esto es genial, esto es una pasada. Esta vida es una pasada, no la cambio por nada en el mundo. Esta nueva vida en Cristo, esta nueva vida está basada en el perdón. Sin embargo, todavía muchos creyentes viven una vida basada en la ley, en la obediencia y en el arrepentimiento. Muchos creyentes enseñan que si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Esto lo enseñan porque no conocen el nuevo pacto. Sí, hermano Juan, pero Jesús dijo, si no perdonas los pecados de tu hermano, no serás perdonado, Dios no te perdonará. Sí, pero eso es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, como ya hemos sido perdonados, ya tenemos el perdón, el apóstol Pablo nos dice, de la manera que Cristo os perdonó tiempo pasado, así también hacedlo. Es decir, yo perdono porque he sido perdonado. Este es el nuevo pacto. Yo perdono porque yo he sido perdonado. Podemos perdonar porque tenemos el perdón.
Y de lo que tengo, yo puedo dar. Yo tengo el perdón y yo doy perdón. Yo tengo amor y yo doy amor. Yo tengo gracia y yo gracia doy. Lo que hemos recibido es lo que podemos dar. Este es el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Mi vida no depende de lo que yo hago. Depende de lo que Cristo hizo. Este es el nuevo pacto. 1 de Juan 2:12, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados. ¿Puedes creer en esto? Espero que el Señor nos siga ayudando a entender el nuevo pacto, a comprender lo que Jesús nos ha dado cuando Él vino, vivió, sufrió, murió y resucitó. Él estableció un nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Y en este nuevo pacto, Dios nos dice, yo perdonaré vuestras iniquidades, yo perdonaré vuestras maldades, y no me acordaré más de vuestro pecado. Este es el nuevo pacto. Ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero que el Señor nos siga ayudando y guardando. Muchas bendiciones a todos.